Vamos a nuestra clase el día de hoy, siguiendo con los temas de Torah y siguiendo con Sefer Shemot. Sefer Shemot, el libro de los nombres, que registra sus primeros capítulos, el milagro de la salida de Misraim, el éxodo, el famoso éxodo. Y bueno, coincide con los tiempos en los que estamos actualmente, puesto que al final del año hebreo fue cuando comenzó a darse la visita de Moisés a Misraim, y que culmina todo el proceso de la salida en el 14 y el 15 de Aviv, como se le conoce al mes primero, cuando el pueblo de Israel sale. La semana pasada comenzamos con Éxodo, capítulo 1, 2 y 3, hablamos de tres temas importantes, ¿verdad? La descendencia de Abraham en Egipto, la multiplicación, la controversia de los años, cuántos estuvieron, las posturas, las incongruencias de algunas posturas, etcétera. El debate es un debate que hasta el día de hoy permanece, pero bueno, ahí está también. El nacimiento de Moshe, la figura importante que el padre habría de usar, su vida en Egipto, su salida de Egipto, algo que nos enseñó mucho aquí la vida de Moshe es justamente esto, cuando él tiene que intervenir en la defensa, en defensa propia, podríamos decirle, de su propia gente, cuando un egipcio estaba maltratando a hebreos. Y aprendimos que esa es una figura, podemos usar el Midrash aquí, de cómo hay egipcios en nuestra vida que hay que destruir, ¿verdad? Y ya hablamos también de eso, desde los dogmas, las tradiciones, las transgresiones, pecados, iniquidades, etcétera, una gama de posibilidades egipcias, podríamos decir, que nos pueden estar azotando, esclavizando, ¿verdad? Desde el pecado más mínimo hasta la rebeldía más grande, el dogma, la tradición, la religión, las ideas, los paradigmas. Una de las cosas que sí hemos notado, y obviamente a nosotros nos pasó, todos, es tanto paradigma, ¿verdad?, religioso, cuando pasamos por ese proceso, desde ateísmo tal vez, catolicismo, cristianismo y cualquier cantidad de ismos, denominaciones y todo, y todos los paradigmas que se fueron creando, ¿verdad? Y eran como egipcios que nos atormentaban y nos esclavizaban y nos obligaban a construir, como hablamos al pueblo de Israel, bloques de tierra, que es el hombre, mezclado con la palabra, que es el agua. Y habría que destruirlos, romper moldes, romper paradigmas, constructos mentales, ideas preconcebidas, tradiciones, religiones, ritos y toda una serie de cosas, ¿verdad?, que nos tenían esclavizados. Y transgresiones, por supuesto, pecados, los que llegaron a vivir vidas angustiadas, afligidas por situaciones, por amarguras, odios, rencores, pecados sexuales, pecados de todo tipo. Todos son egipcios, ¿verdad?, que habría que ir destruyendo y seguir destruyendo. Una figura que vamos a ver más adelante, vamos a recordar, que se aprecia en la levadura. La levadura, que hace un simbolismo aquí de la transgresión, de la iniquidad, del pecado, que hay que sacar de nuestra vida. La vida de Moshe nos muestra esto, y lo vimos también en el capítulo 1, cuando él sale. En el capítulo 3 vimos el encuentro, ¿verdad? El encuentro con ese que conocimos en el mundo como Dios, ¿verdad? Así nos lo enseñaron. Poderoso, el poderoso. En hebreo Elohim, el todopoderoso, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Pero cuando venimos a él, le conocemos como aquel que siempre ha existido, que no solamente es poderoso, en el sentido de que no es cualquier poderoso,
o cualquier Dios, como lo nombra el mundo, sino es el eterno Elohim, ¿verdad? Ehyeh Asher Ehyeh, el que siempre ha existido, el eterno, el que no tiene principio ni fin, el que es, el único, el verdadero, el que siempre es. No hay nadie más, solamente Él es. Todos nosotros venimos a ser, pero por Él solamente es. Ajá. Y vimos desde la escritura también una parte de cómo realmente Él se presenta a Israel y a Moisés mismo, ¿verdad? Cómo se presenta ante Moisés y ante Israel mismo. Y un poquito la controversia, ya saben, de los nombres y los grupos y que no sé qué, y que se llama así, que se llama asado, y todos los inventos ahí mesiánicos de la restauración física y todas estas cosas. Y bueno, tan sencillo como ve la escritura, cómo se presenta Él. Al final del capítulo 3 y el capítulo 4, el Eterno sigue insistiendo a Moshe que él tiene que cumplir la voluntad del Padre para con Israel. Sabemos que Moshe se resistía, vemos aquí que él está poniendo peros, él no se siente capaz. Ya hemos hablado también de esta parte de Moshe que se debe de usar como un ejemplo, ¿verdad? Donde él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer todo esto? Capítulo 4, él habla de sus incapacidades. Se suele decir que no solamente no podía, dice en el verso 10, que no solamente era de fácil palabra o de palabra retardada o torpe según las traducciones. En el hebreo dice que era de labios incircuncisos, ¿verdad? De labios incircuncisos. Y además, es decir, él decía que era de labios impuros, que él se veía a sí mismo como alguien que no era digno, por supuesto, como alguien que había cometido un homicidio, no entendía lo que estaba pasando en el proceso de su vida. Él ya había pasado 40 años despegado de Mizraim y de su gente, ya estaba sirviendo a Yitro, a su suegro, ya tenía esposa, ya tenía vida, ya tenía un trabajo, ya era pastor, ya, es decir, de ovejas. Él ya se había realizado ahí, ¿verdad? Pero al ver el llamamiento del Creador y ver cómo se le manifiesta, él dice, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es algo que Moshe nos enseña, ¿verdad? Para cuando el Padre nos llama y nos hace partícipes de su obra, es porque vamos a entender que Él no busca gente capacitada, sino Él busca gente que esté dispuesta a ser capacitada, ¿verdad? Dispuesta a ser usada como un instrumento, no como alguien que pueda presumir de algo, sino mostrar humildad, así es, y mostrar deseo de ser usado, ¿verdad? Deseo de ser utilizado, de ser útil. Moshe expresa sus aparentes incapacidades y peros. Él cree que el pueblo de Israel no va a creer, ¿verdad? No va a ser fácil hacerlo persuadir. ¿Y qué le dice el Eterno a él en el capítulo 4? ¿Verdad? Le dice que él va a estar delante de él. Le dice que ni siquiera va a haber necesidad de que él tenga que hablar, que va a llamar a su hermano Aarón y él se va a convertir como en el profeta, ¿verdad? Moshe como Elohim para Faraón y a Aarón como el profeta de Moshe mismo. Y le da un báculo, ¿verdad? Le da un cetro de autoridad con el cual también puede hacer milagros, ¿verdad? Señales y prodigios. Y lo vamos a ver más adelante, no solamente el asunto de la serpiente que se traga las serpientes de Faraón, sino además milagros sobre la naturaleza, sobre Egipto, ¿no? Para juzgar a Egipto.
Ahora vamos a empezar a ver también, por supuesto, las sombras del Mesías en Moshe, ¿verdad? Moshe tiene que expresar humildad y obediencia. Humildad y obediencia. Que esto, por supuesto, lo refleja Mashiach. El Brit Hadashah dice que Yeshua HaMashiach fue obediente en todo. Fue obediente en todo se sometió al Padre, ¿verdad? En todo se sometió al Padre, fue obediente en todo, fue humilde, hizo su voluntad. Y también vemos en Yeshua una figura proyectada en Moshe cuando el Mesías finalmente expresa el cetro que el Padre le ha dado. ¿Cómo podemos ver un cumplimiento de una figura profética cumplida en Yeshua del siervo Moshe? Moshe llevaba un cetro físico, era una vara física con la cual hacía señales. Yeshua no la llevaba, pero la manifiesta de una forma personal, ¿verdad? Por supuesto, él, como el Mesías, manifiesta el cetro que le pertenecía al Mesías Yeshua, haciendo señales y haciendo prodigios. Haciendo señales y haciendo prodigios. Porque cuando viene Yeshua, aunque no traía una vara físicamente, sí manifestaba el cetro y la autoridad del Padre cuando hacía milagros. Cuando sanaba, cuando liberaba, cuando resucitaba muertos, cuando enseñaba, cuando hablaba con autoridad, cuando muere, resucita, o el Padre le resucita, cuando se mueve en todo momento, cuando multiplica la comida, etc. Entonces podemos ver que definitivamente Yeshua pues es la profecía cumplida de la sombra de Moshe, porque ningún profeta más hizo lo que hizo Moshe, como dice la misma Torá. Ningún profeta se levantó igual que Moshe, ninguno. Hasta que vino el Mesías, fue manifestado aquel del cual habló Moshe, que se iba a levantar un profeta enviado por el Padre. Esas señales, por supuesto, de las cuales Moshe mostraba, finalmente podríamos decir, le dieron la evidencia al pueblo de Israel que el Padre los había visitado. Es decir, que estaba cumpliendo la palabra que expresó a través de Yosef. El Eterno los va a visitar, estén al tanto, estén al pendiente. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 4, verso 29 en adelante, vean, verso 28 en adelante, voy a leer esto, porque dice que había reunido a los ancianos, dice 4:28. Entonces contó Moshe y a Aarón todas las palabras que el Eterno le había enviado y todas las señales que le había dado. ¿Ok? Palabras y señales. Palabras y señales. Palabras y señales. Fíjense cómo Yeshua lo hace igual. Éxodo 4:28 en adelante. Habló todas las palabras que el Padre le dio e hizo todas las señales que el Padre le dio. Yeshua hizo lo mismo. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas, verso 29, y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, a todos los ancianos. Ya había antes una especie de Sanedrín, ya había antes una especie de consejo, fíjense, antes de que salieran de Egipto ya había, por supuesto, personas mayores de las tribus, los patriarcas, o los hijos de los patriarcas, o los nietos de los patriarcas, que eran los principales, ¿verdad? Y que guardaban sobre todo la promesa y la esperanza, y los reúne. ¿Qué hizo Yeshua HaMashiach? También llegó a los principales, ¿verdad? No más que, por supuesto que hay una gran diferencia. Moshe llegó, trajo las palabras y las señales que le dio el Creador a los jueces, a los ancianos, y al final ellos creyeron.
En la época de Yeshua fue muy diferente, ¿verdad? Los líderes, el consejo, el Sanedrín, le rechazaron. Y vamos a ver una figura que está más adelante, porque aunque aquí todos creen, finalmente la escritura dice que todos los que salieron de Misraim, dice que no les aprovechó la fe, ¿verdad? O no les aprovechó la buena nueva, el mensaje de la buena nueva. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4 verso 2, que ellos escucharon la buena nueva primeramente, pero no les aprovechó, dice, oír la palabra, porque no iba acompañada de fe, ¿verdad? Es una cosa que vamos a ver aquí en Éxodo, que es muy importante porque tiene que ver con cómo escuchamos las palabras de la Torá y las palabras del Mesías. Bueno, Éxodo 4:29 dice que reunió a todos los ancianos de los hijos de Israel y les transfirió las palabras, los hechos. Dice en el 30, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Dice en el 31, y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los Benei Israel y que había visto su aflicción, se postraron y sirvieron. ¿Qué les parece? ¿Ok? Ahí está el 4:30, la fonética en hebreo incluso. Ok, gracias. Dice, creyeron. ¿Ok? ¿Qué creyeron? El pueblo creyó. ¿Qué creyeron? Que Moisés y Aarón habían sido enviados por las palabras que llevaban y los hechos milagrosos, y además que él había cumplido su propósito de que iba a visitar a los hijos de Israel. ¿Qué les parece? Los iba a visitar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir los iba a visitar? Que se iba a manifestar, que su presencia se iba a manifestar, que él se iba a acercar una vez más a Israel. Y no quiere decir necesariamente en primera instancia que él iba a dejar los cielos y que iba a venir a hacerse hombre, ¿ok? Sino que se iba a manifestar, en este caso a través de Moshe, para que conocieran que él había cumplido su promesa. Una de las cosas, por supuesto, que vemos también en el Brit Hadashah, cuando Yeshua se manifiesta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Mashiach cuando Yeshua se manifiesta hace 2000 años? Que también el Padre estaba visitando al pueblo de Israel, ¿verdad? Otra sombra profética estaba ocurriendo. Y vean cómo va todo conectado, ¿ok? Porque ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba oprimido, estaba en esclavitud, estaba siendo azotado en los últimos años, estaba esclavizado y necesitaban ser liberados, ¿ok? Necesitaban ser liberados de esa esclavitud. Y va a venir esa liberación a través del enviado del Creador, en este caso Moshe. Y en el caso del pueblo de Israel, la misma situación, la misma circunstancia. ¿Ok? Un tiempo donde el pueblo de Israel, después de 1000 años, 1100 años de que el pueblo de Israel se había dividido en épocas de Roboam y Jeroboam. Estaban divididos, eran dos pueblos, eran dos naciones enemistadas, pecaron, sus reyes pecaron, se fueron al exilio, el Eterno los perdonó, pero la mayoría se quedó en el exilio y estaban esclavizados, bajo esclavitud, estaban en un exilio, ¿verdad? Por eso el Eterno y habla a través de Jeremías. ¿Dónde está el texto en donde el Creador habla de un segundo exilio?
A ver, donde el Creador habla de un segundo exilio, del cual los iba a liberar. A ver. Bienvenidos los hermanos que están llegando por acá. Gracias. Espero que no les haya causado ahí problemas. Cotepec, sí, ¿verdad? Es un relajo ahorita Cotepec, están todos ahí, ¿verdad? Con la idolatría y todo aquello. Pero bueno, qué bueno que están con bien. Así es, Jeremías 16, muy bien, Ángelo Flores, Jeremías 16. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que los sacó de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que los sacará de todas las tierras en donde los habría exiliado. La profecía de Jeremías se cumple cuando todo Israel, ¿verdad?, que estaba disperso en todas las naciones, ¿verdad?, más de 100 pueblos que estaban bajo el dominio de los medos persas. El Eterno usa un hombre, ¿verdad?, llamado Ciro el Grande, medo persa, o más bien persa, junto con Darío. Obviamente después vemos la historia, en el que dice que los hijos de Israel iban a regresar a su pueblo, iban a construir otra vez su ciudad y el templo. Y eso ocurrió, por cierto, dicho sea de paso, y hablando de este mismo tema, ya saben que la tradición judía en estos días celebraron pues ya no sé ni cómo llamarle, porque luego algunos se ofenden. Hemos tenido una serie de gente, ¿verdad?, que se levanta diciendo cualquier cantidad de cosas en contra de nosotros, porque pues obviamente cuando agarramos el libro de Esther y empezamos a hablar de la fábula judía, de Ishtar y Marduk y todo aquello, pues se nos ofenden y todo, pero bueno, pues hay que hablar las cosas como son. El judaísmo básicamente no quiere recordar este tema y ha impuesto el libro de Esther con la figura de Ishtar y Marduk, o Esther y Mardoqueo y todas estas cosas, para que en estas fechas hablen de que ella fue la heroína que salvó al pueblo e hizo que el pueblo regresara del exilio. Y viene Purim y ya saben todas estas, que la suerte cambió y que no sé cuánto, y viene la fiesta y la borrachera, ¿verdad?, todas esas cosas en el judaísmo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice otra cosa. La Escritura y la historia dice que fue el Eterno usando a Ciro, el Grande, para hacer volver el remanente de Israel que estaba en todas aquellas naciones, más de 100 pueblos bajo el imperio medo-persa, y que dijo, regresen, es tiempo de regresar. Y eso es lo que hablaba el Eterno a través de Jeremías, y aquí vienen días, dice el Eterno, que no se dirá más, vive el Eterno que sacó su pueblo de Egipto, sino vive el Eterno que sacó a su pueblo de todas las naciones. El Salmo 126 tiene ese tema, ¿verdad?, cuando el Eterno hizo volver los cautivos de Sión, y dice, nos parecía que soñábamos. ¿Ok? A lo que voy con esto es de que el pueblo de Israel vivió un primer éxodo, estaban en esclavitud, estaban bajo una nación. Cuando hago referencia al exilio babilónico, estaban bajo muchas naciones y fue un gran éxodo. Pero el Padre visitó así a su pueblo una vez más. ¿Ok? Regresamos a Éxodo 4:31, estábamos aquí, Éxodo 4:31, y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los Bené Israel, y que había visto su aflicción, ahí está, había visitado, y había visto su aflicción, se postraron y sirvieron. ¿Ok? O dice aquí esta traducción, y adoraron, dieron al Creador servicio, ¿no? Honra y exaltación. Ajá. Veo que algunos tienen por ahí problemas en el sonido. Ayúdenles, por favor, tanto en Wisi como en YouTube. Si alguno tiene problemas, por favor, ayúdenle. ¿Ok? Bien. Regresamos, Éxodo. Estamos en temas de Torah, entonces. En esta clase estamos hablando de los temas relacionados a Éxodo capítulo 4, capítulo 5. Vamos a ver si alcanzamos a llegar hasta el Éxodo. Vamos a ver lo de las plagas. El tema que actualmente nos importa más de estos textos es entender estas sombras, ¿verdad? Ciertamente Shaul de Tarso dice
que todas estas cosas que vivió el pueblo de Israel son una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Son una enseñanza para nosotros. Y por supuesto que cualquiera que ha estudiado la Biblia en todas las generaciones sabe esto y podemos sacar enseñanza de todo esto. Nosotros nos proyectamos de la misma forma, ¿ok? Nos proyectamos de la misma forma. Ya hemos hablado también, la semana pasada hablamos de que como individuos estuvimos sometidos, ¿verdad?, a un Egipto actual, a un faraón actual, a líderes actuales, a una religión actual, ¿verdad? Ya sabemos, todo el mundo actualmente es un Egipto mundial, podríamos decirlo, ¿verdad? Y que busca esclavizarnos de diferentes formas, ¿ok? De diferentes formas. Desde las formas prácticas, que son las labores cotidianas, hasta las religiosas, las educativas, las morales y todo tipo de sectores en la sociedad que el mundo busca someternos y esclavizarnos, ¿no? Por eso, uno de los primeros retos, una de las primeras pruebas, incluso que algunos todavía están en esa lucha para destruir a ese egipcio, en este proceso de la libertad, cuando venimos a la Torá, a la Escritura, ¿cuál es? Uno de los primeros procesos, uno de los primeros desafíos para empezar a guardar la Torá, que la gran mayoría experimentamos, ¿cuál es? El primer reto, el Shabbat, ahí está luego, el Shabbat. O sea, rápidamente en la práctica, cuando empezamos a pensar los mandamientos, bueno, muchas veces decimos, bueno, en la iglesia nos enseñaron esto, ¿verdad? No matarás, no esto, ya sabemos algunas cosas, no a los tatuajes, homosexualidad, pecados, no sé, robo, mentiras y ya algunas cosas morales que más o menos, ¿no? Pero cuando nos vemos desafiados a la observancia, luego, ok, vamos a entrar a los días del Eterno y empezar a santificar el Shabbat. Yo creo que todos hemos pasado por eso, algunos a lo mejor están en ese proceso, algunos van apenas a ser desafiados y es un egipcio así gigante. Para algunos es un egipcio así grandote, y ay, este egipcio, ¿qué voy a hacer con este, verdad? Porque pues me esclaviza en Shabbat, no puedo descansar, no puedo tener el reposo, ¿qué hago? ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Estrategias humanas? ¿Huir? ¿Escondernos? Acomodar nuestra manera. Fíjense, apenas yo he escuchado personas que dicen, no, bueno, es que, y algunos cristianos así piensan, ¿no? Dicen, no, bueno, es que dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y dicen, y para mí el séptimo pues, es un lunes, o es un martes, o es el miércoles, o el jueves, o es el viernes, o es el domingo, así. Dice, yo ya cumplí. Pero como si fueran días, ¿cómo se podría decir? Sin ningún sentido, ¿no? Como si en la escritura no hubiera un primer día, un segundo día, etcétera, hasta el séptimo, ¿no? La Torah dice es el séptimo día. No dices el día que tú quieras de los 7. Dice, guardarás el séptimo día. Entonces, pero bueno, a veces ya suena a pretextos, ¿no? Pero lo que voy es esto. Cuando entramos a la fe y empezamos a ver los mandamientos, empezamos a ver los días, la observancia, la historia, y de que realmente sabemos hoy día cuál es el séptimo, y el Eterno dice, guardarás el séptimo día, para la gran mayoría, el primer egipcio que nos encontramos, y a veces es bien grandote, es el que nos está quitando el Shabbat, ¿verdad? El día de Shabbat. Y les iba a decir, ¿y qué es lo que primero empezamos a hacer? Tenemos 2 vías, el ser humano tiene 2 vías. Ser estratega o clamar, o clamar al Creador y empezar a postrarnos, a saber que ya nos está visitando el Creador, ¿verdad? Ya está a punto de visitarnos, ya está a punto de manifestarse a nosotros más ampliamente. Empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a decir, Padre, líbranos, ¿ok? Padre, líbranos, ¿ok? Está preguntando aquí sobre si el sábado, ¿cómo sabemos? Por favor, escuchen las clases sobre Shabbat, cómo hacerlo. Y ahí recientemente lo de Aviv, también ya hablamos de Shabbat, cómo es muy fácil a través de la escritura, a través de la historia, de lo que pasó en el primer siglo, de la literatura, de lo que pasó en Roma.
que estamos muy certeros de que la semana que tenemos no es romana, sino es hebrea, adoptada por Roma, y el séptimo día sí sabemos que es justamente el que guardamos. ¿Okay? Ahí están las clases, por favor, escúchenlas para más detalle. Digo, les va a ampliar, ¿no?, los puntos. Entonces, a lo que voy es de que vamos a traer también este proceso. Actualmente el tema que nos importa aquí es, porque estamos dirigiéndonos a Pesaj con estas clases, que estamos, aunque son temas de Torah, estamos justo en el libro específico, ¿verdad?, del Éxodo. El pueblo de Israel se veía sometido a muchos egipcios con diferentes formas, que el gran egipcio faraónico decía: no se va a ir el pueblo, no va a quedar libre, no va a ir a servir al Eterno, no va a ir a celebrarle fiesta, no va a ir a gozarse con él, no le va a ir a entregar ofrendas, no se va a ir con sus hijos, no se va a llevar sus pertenencias, nada, se va a quedar aquí. Es el mismo espíritu faraónico que en nuestras fechas, ¿verdad?, nos tenía también así, ¿no? ¿Con qué? Con la religión, con la famosa educación, entre comillas, con el aspecto cultural, el aspecto laboral, el aspecto familiar, el aspecto emocional. Vamos, hasta con el entretenimiento, y por ahí siempre nos acordamos de nuestro hermano que es muy sincero, ¿verdad?, y nos lo ha dicho reiteradamente, Albert, que tenía un faraón ahí que lo atormentaba, era el PlayStation. Y él decía, no lo podía dejar hasta que agarré y lo despedacé, y dice, ya me liberé, y me atormentaba. No sé si anda por ahí mi hermano Albert, Andrés, allá colombiano, él en Francia, siempre nos dice eso. Dice, yo estaba ahí así, me tenía así, ¿verdad? Y vean, y a veces cualquiera puede decir, es un juego cualquiera, pero de veras que son bien, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice? Acaparadores, ¿no? A veces tipo de cosas, ¿verdad?, que esclavizan a personas. Tecnología, así es como dice Kiofe, tecnología. Y póngale el nombre que sean, así es, adictivos, póngale el nombre que sea, incluso la comida. Hemos escuchado de personas que se desaniman o no quieren, o yo qué sé, guardar, por ejemplo, las leyes dietéticas, porque dicen, es que aquí a mí me encanta el chicharrón. Así, de plano, dicen, es que no puedo dejar el chicharrón, así como que es mi vida. Pero solamente por no observar las leyes dietéticas, ¿no? El Shabbat, la música, a veces hay gente dice, no, es que la música y no sé, la televisión, y póngale el nombre que sea, televisión, cine, arte, lo que sea. Pero, al final de cuentas, son, aunque a veces pequeños distractores, finalmente los usa el faraón de nuestra época, ¿no? La religión también, ¿ok? ¿Cuántos estuvimos sometidos a sistemas religiosos y que éramos a lo mejor muy fieles y queríamos ser ahí, estar en la punta y estar metidos ahí? Y yo lo digo en mi testimonio, a mí me pasó, estaba metido así hasta las entrañas del sistema, digo, no era pastor ni nada, pero estaba dentro del equipo ministerial de una iglesia, ahí metido, todas mis horas ahí metidas, sometido finalmente a ese sistema, que era un sistema faraónico también, esclavizado, haciendo ladrillos, es decir, de barro, ¿no? Tierra y agua, que es palabra mezclada con hombre, dogmas, y construyendo la obra de ellos, ¿verdad? Hasta que, por supuesto, también yo llegué a clamar y empecé a decir, Padre, se trata de esto, nuestra vida en la fe en ti se trata de todo esto, o sea, denominación y denominación y denominación, y todas metidas en tradición y Navidad y en el paganismo y todo esto, se trata de esto. Ayúdame a salir, ayúdame a entender, dame tu palabra, dame pura agua. Yo puse un ejemplo de los últimos meses que estuve ahí, los que escucharon mi testimonio. El Eterno me enseñó con una figura en donde, por cierto, estaba en peligro de muerte, caí una lancha y ya saben, se escuchaba mi testimonio. Hablaba de que cuando caí, lo único que veía era agua así revuelta con tierra, era un río en época de lluvia, estaba toda revuelta así, y no veía más allá de 10 centímetros, veía la tierra así, ¿no? Y en esa lancha yo iba con un pastor y yo estaba esperanzado en que él me iba a llevar bien hasta el destino. De pronto
nos caemos y viene todo esto, y ahí entendí que estaba metido en un sistema en donde revolvían el agua pura, que es la palabra, con la tierra, que es el hombre, las doctrinas, la enseñanza, y lo único que yo estaba ahí era eso, y estaba ahogándome, y nada más escuchaba yo como una voz así como que sálvate por tu vida, ¿no? Así como que hazlo por tu vida. El pastor no hizo nada, solamente ellos tenían la orden de agarrarse de las canoas, y pero así como que escuché como que sálvate por ti mismo. Entonces dije, no sabía ni nadar y traía ropa mezclilla y todo, andaba, hágame el favor. Entonces pues ahora sí que con la ayuda del Eterno pude salir, y ya finalmente me agarré la canoa, y ya al final el susto. Ahí está Luis Rivera, escuché mi testimonio en la cámara, se perdió el pastor y la cámara, estaba más preocupado por la cámara, una cámara de video como de 70,000 pesos que se perdió ahí, por finalmente culpa de él. Y a lo que iba es de que nos damos cuenta que el Eterno nos enseña que estamos metidos en lugares en donde confiamos en el hombre, en su supuesta guía, ¿verdad?, que nos va a llevar al lugar correcto. Pero cuando vemos las realidades de que estamos metidos en esos sistemas que revuelven la palabra con la tradición, y a lo mejor no todos han experimentado ese tipo de situaciones, pero si se ponen a analizar sus vidas pasadas, nos damos cuenta que finalmente todos hemos estado en este mismo tipo de sistema, ¿verdad? A lo mejor no peligraron su vida como yo, pero la vida espiritual sí se estaba peligrando. Hasta que llega un momento nos damos cuenta y empezamos a decir, estábamos metidos en un sistema faraónico, ¿verdad? Y entonces empezamos a clamar y empezamos a decir, Padre, danos solamente de tu agua, de tu palabra, ¿verdad? Y ahí es por eso que vamos a la Escritura. El pueblo de Israel lo vivió en físico, el pueblo de Israel lo volvió a vivir en físico, en el exilio, lo vivió en espiritual, en la época de Roma, aunque estaban en su tierra, estaban en Judea y en Samaria y en Galilea, aún estaban esclavizados en Roma, tenían el templo y todo, pero estaban bajo sistemas religiosos, hasta que empezaron a clamar. Pero ¿cuál es la diferencia de Israel y de la humanidad en todos los tiempos que quiere ser libre? El que clama y el que de veras dice, sácame de la esclavitud, libérame, ¿verdad?, de las prisiones. Y yo creo que aquí la Torah nos enseña algo interesante. Ahora, hay otra cosa aquí importante, porque aquí dice que todos creyeron. Éxodo capítulo 4, verso 31 dice, el pueblo creyó. Sin embargo, Hebreos 4:2 dice, pero aunque escucharon la buena nueva, dice, no les fue de provecho el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de fe. Así dice. ¿Qué quiere decir? Porque al final de cuentas, todos los que escucharon la buena nueva a través de Moisés en Egipto, y aunque creyeron, ¿qué pasó en el momento que empezaron a salir? Dudaron y empezaron a quejarse. Agarraron sus cosas y ya llevaban, ¿verdad?, sus matzot, y en el momento que se encuentran con el mar de juncos, ¿qué dicen? Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí, verdad? A morir aquí. En Egipto había sepulcros y todo, y estaba muy bien ahí. Y eso es a lo que se refiere la carta a los hebreos. Sin embargo, eso nos enseña a nosotros también. Y yo creo que, y aquí cada uno de nosotros podemos reconocer en lo que hemos sido probados, y finalmente yo creo que el Padre nos ha ido teniendo bondad y paciencia, porque si estamos hasta aquí es porque hemos superado muchas pruebas, ¿no? Y a lo mejor hemos pasado dificultades y no venimos con el Creador y le decimos, ¿y por qué me has traído hasta aquí? Ve cómo estoy, mi situación, y ve mi vida. Y no, sino al contrario, creemos que todo ayuda a bien. Para eso es la Escritura, para poder ver y entender que todo lo que hemos vivido finalmente ayuda para bien.
ayuda para bien. ¿Por qué? Porque le amamos. Ajá. Entonces el pueblo creyó y adoró, dice, se postró y creyó que el Eterno lo había visitado. Cuando nosotros entendemos que el Padre nos está visitando, entonces, y eso es muy importante porque a veces presumimos tener la llenura o tener espíritu, tener no sé qué, los dones y todo en los sistemas religiosos, y no es otra cosa que estar llenos de doctrina de allá afuera. La gran diferencia es que cuando empezamos a entender que el Padre de veras nos está visitando, es cuando nos muestra su palabra, nos muestra su verdad, nos muestra el Mesías, nos muestra al verdadero Mesías. Yo creo que es un privilegio y creo que todos lo podemos secundar cuando decimos: ahora puedo ver al Mesías verdaderamente. Ahora puedo ver y entender verdaderamente la palabra. Porque cuando estaba en aquellos sistemas, no veía la palabra. Yo creo que todos, y a lo mejor ustedes experimentaron eso, pero yo me acuerdo que la última, en las iglesias donde íbamos, al final la última, había una supuesta instituto bíblico para todos los miembros. Todos llegábamos con nuestra Biblia, ¿verdad? Había una serie de clases obligatorias a los nuevos, después el bautizo o el bautismo, después otras clases y después empiezan a servir, y etcétera, etcétera. Y llegamos con la Biblia, ¿verdad? Vamos a la escuela, a la clase fulana, el maestro fulano, y abran su Biblia en tal capítulo, en tal versículo, y órale, en eso se basaba la escuela, y solamente era doctrina, ¿verdad? Agarraban el versículo y después vamos a la confesión de fe de Westminster, o vamos al catecismo, o vamos a lo que dijo a fulano, ¿verdad? El sutano, y lo que dijo Lutero, y aquí está el héroe, ¿verdad? Lutero, Knox, Wycliffe, y todos esos ya saben, ¿verdad? ¿Y palabra? Pues no había palabra. No había palabra. Entonces por eso les digo que cuando el Padre nos visita realmente y envía su presencia realmente, es cuando empieza la palabra a fluir en nuestra mente y nuestro corazón. Ajá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Empieza a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, y empezamos ahora sí a ver la libertad. Ajá. Bueno, el pueblo de Israel nos enseña aquí algo, que si creemos a las palabras de nuestro libertador, en este caso es Yeshua, ¿verdad? Y vemos que Él nos ha visitado, y vemos que ha escuchado nuestra aflicción de cualquier tipo. Todos venimos de diferentes situaciones, aflicciones, no sé, familiares, laborales, de enfermedad, de pecados, de religiosidad, de cualquier aflicción, y ya sabemos que nos ha escuchado y nos está visitando, ¿verdad? Y creemos. Dice aquí que el pueblo se postró y sirvió, pero no es suficiente. No es suficiente tener esta experiencia. ¿Qué es lo que sí se nos pide en la escritura acá? Y obviamente lo vamos a recordar cuando lleguemos a Devarim. Cuando lleguemos a Devarim, ¿verdad? Ahorita lo vamos a adelantar. ¿Ok? Está Mario Morales, sí, los 40 días con propósito, sí, estuvimos también metidos en esta cosa hace como 12 años, creo. Un librito ahí de un pastor bien ecuménico, ahorita ya entregó todo su sistema a Roma, etcétera, ya saben. Pero, ¿qué es lo que se necesita para finalmente ser aprobados? Porque aquí dice que el pueblo creyó a las palabras, a las señales, que el Padre los estaba visitando, se postraron y sirvieron al Eterno. Pero la carta a los Hebreos dice que recibieron la buena nueva, pero no les aprovechó porque no la recibieron con fe. A ver, ¿dónde está el conflicto? El conflicto está, por supuesto, y vemos la explicación en Devarim. ¿Qué dice Sefer Devarim? Es más, ¿por qué motivo fue escrito el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio? Palabras, Devarim, palabras. Dice, estas son las palabras que habló Moisés al pueblo de Israel
después de los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Ok? Y vemos el tono de las palabras de Moisés en el libro de Devarim, en donde las palabras son con exhortación. ¿Y a quién se las dice? ¿A qué israelitas les dice Moshe esas palabras? Fíjense nada más. ¿Qué pregunta? ¿Se acuerdan? ¿A qué israelitas les dice Moshe esas palabras? Dicen por acá, a los que iban a entrar a la tierra prometida. Dice Ofelia, a los hijos de los... Se las dijo a la siguiente generación. A la que sí se salvó, a los que eran niños al principio y crecieron, porque la generación que escuchó y que vivió y que vio y creyó y se postró, ya no estaban, murieron. A esos fue los que recibieron, pero no lo recibieron con fe y no les aprovechó. Es decir, el hecho de que nosotros creamos las palabras y veamos y creamos las señales y sepamos que el Padre nos está visitando y nos postremos, no significa todo. ¿Qué se requiere? Y para eso tenemos dos ejemplos. O para eso tenemos a dos personas que nos dan el ejemplo y que sobrevivieron a este proceso. ¿Ok? ¿Quiénes fueron? Esta pregunta está más fácil. ¿Quiénes fueron esas dos personas que sí entraron? Ahí está, luego. Josué y Caleb. Y Joshua y Caleb. ¿Verdad? ¿Qué pasó con ellos? Que no solamente creyeron a las palabras y a las señales, que el Eterno los estaba visitando, no solamente se postraron y sirvieron, sino que permanecieron. Permanecieron, recibieron las palabras con fe, y cuando llega el momento, porque acuérdense que cuando el Eterno saca al pueblo de Israel, su plan era que en pocos días ya estuviera en la tierra prometida. ¿Ok? ¿Y qué pasó de tal manera que no estuvieran en pocos días en la tierra prometida? Ok, bueno, eso fue primero. Después el Eterno los perdona, los espías, así es. Los perdona, les dice, está bien, voy a mi presencia y todo, y ahí van para allá. Y fue en el momento de los espías, así es. Fue en el momento de los espías. Cuando van los espías, ven la tierra, y dice que 10 regresan lamentándose. No recibieron la promesa con fe, la palabra con fe. O sea, nada más fue entonces de oídas y de emoción. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que hemos hablado en otras clases, que lamentablemente vivíamos, a lo mejor en sistemas religiosos, que solamente por emoción, ¿okay? Porque me conviene, porque me siento bien, porque soy parte de, porque la iglesia está muy grande, que porque el pastor esto, que los líderes aquello, lo que sea. Pero a la hora de la prueba no hay fe, no hay frutos, no hay acción. Entonces vemos aquí en la escritura, y me estoy adelantando porque otra vez las palabras que Moisés habló al final de su vida fue para la segunda generación, y los únicos que sobrevivieron a ese juicio fueron Josué y Caleb, o Joshua y Caleb, que sí escucharon con fe, permanecieron y dijeron, si el Eterno dijo que nos va a dar esa tierra, la vamos a tomar, no importa los gigantes que haya. Entonces vamos a tratar a nuestra vida. Aquí el tema es recibir las palabras con fe. Y ya sabemos que fe no solamente es creer, sino es fidelidad también, es perseverancia, constancia, es ¿qué más? Certeza, seguridad, fidelidad, es todo eso, ¿verdad? De tal manera que si ya entonces sabemos todo este proceso y al final sabemos que el Padre nos está visitando, creemos en las señales de ese Moisés que nos está llamando a la salida, que es Yeshua HaMashiach, y nos postramos y venimos a servir,
esta parte de la escritura nos enseña a que no es suficiente, sino que tenemos que permanecer fieles hasta el fin. Por eso Yeshua, a través de Apocalipsis, en las visiones, dice, ¿verdad? Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Y el que persevere no será borrado su nombre del libro de la vida. Bueno, aquí está un excelente ejemplo que pone José Madero, Juan 8:31. Entonces decía Yeshua a los judíos que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y la verdad les va a hacer libres. Aquí está algo clave. Excelente, José Madero, porque aquí ya es para nosotros también. Esto nos enseña a nosotros. Otra vez, no es suficiente creer. Por eso les digo a veces les digo, si ustedes salen a la calle y le dicen a las personas allá, oye, ¿tú crees en Dios y crees en el Hijo de Dios? Y así, aunque sea en su lenguaje, crees en el Cristo, ¿verdad? Y todo. Es más, toda la gente que está aquí cerca y en todos los lugares hoy día en México, a lo mejor más allá de México, celebrando estos días, y van a decir, oye, ¿tú crees en eso? En eso, en el Hijo de Dios y todo eso. Van a decir, sí, yo creo. Y por eso estoy aquí, sí, golpeándose la espalda y lacerándose y todo esto. Pero, ¿eso qué significa? ¿Eso significa que ya son salvos y que ya tienen todo? No, dice aquí, Yeshua mismo dice que la escritura en Juan dice que fariseos habían creído en él. Habían creído, pero no era suficiente. Yeshua dice creer y permanecer en él. Creer y permanecer en él. De esta manera, no solamente es creer, sino creer y permanecer en él, haciendo lo que él enseñó, obedeciendo lo que él enseñó, viviendo como él vivió, para poder, y esto obviamente ya nos involucra el futuro, porque definitivamente que ahorita estamos en el proceso de estar creyendo en las señales, estar postrados, estar sirviéndole al Padre, porque él nos ha visitado, pero tenemos que permanecer porque el día de la gran liberación es cuando Mashiach regrese, cuando nos va a liberar finalmente de este sistema, ¿verdad? Nos va a liberar de este sistema por completo y nos va a trasladar al reino de su Padre en los cielos. Bueno, regresamos al texto y regresamos a la época. Esto nos está ayudando ahora que estamos cerca de Pesaj para estar también bien preparados, porque otra vez, como les dije, cuando comenzamos a entender que el Padre nos visita y nos quiere liberar, nos quiere sacar de sistemas y todo aquello, y nos empieza a desafiar el Shabbat, las fiestas, los mitzvot, todo lo relacionado al servicio de él, empezamos a clamar y empezamos a ser liberados, ¿verdad? Y egipcio tras egipcio caen y caen y caen, y hay que permanecer. Y para entender que cuando celebramos Pesaj, ¿ok? Y por eso lo he dicho en las clases, no solamente es recordar la salida de Egipto con grandes señales y milagros, no solamente es sentarnos y decir gracias Yeshua es el Cordero y ya nos libró del pecado, no, sino que eso más poder demostrar que definitivamente estamos, si no liberados, estando en un proceso de liberación, libertad en él, podamos manifestar y podamos traer nuestras manos, como él dice, no se acercará a nadie con las manos vacías, es decir, nos acercaremos a Pesaj habiendo entendido todo este proceso, y que si no estamos libres totalmente, estamos en el proceso y buscando todo el tiempo seguir siendo liberados, es decir, liberados de todos los sistemas que nos han engañado, nos han tenido pues esclavizados, ¿no? Y bueno, aquí cada quien obviamente se va a probar en su vida, ¿verdad? El proceso, porque un día yo también lo he referido en las clases cuando hablamos de la observancia, por ejemplo, ¿no? De los mandamientos.
¿verdad? En este caso el Shabbat. Hay dos actitudes y recientemente me preguntaron sobre el Shabbat, ¿no? Porque la presión allá afuera, definitivamente que es tan grande que puede causar en nosotros dos actitudes. Fíjense bien, la presión del sistema allá afuera a veces es tan grande que puede causar en el creyente dos reacciones. La primera es ser ligeros y decir, bueno, es que estamos en el mundo, bueno, es que estamos en las naciones, entre las naciones, y pues estamos sujetos a las autoridades, no se puede, y pues no puedo, y pues tengo que trabajar el sábado, tengo que trabajar el Shabbat, no puedo. Y cuando vienen las fiestas y tú, no, pues es que no puedo, pues está difícil, pues es que pues estamos aquí, ni modo. O puede causarnos otra reacción, ¿verdad? Que es, voy a clamar al Creador y voy a hacer todo lo que está en mis posibilidades para vencer a este egipcio. ¿Ok? Y eso vemos en la escritura. De esta manera nosotros nos podemos proyectar. Cuando lleguemos a Pesaj, y eso se los digo, y ya sea que participemos en vivo, en físico, o aquellos que estén en sus hogares, en sus lugares, podamos reflexionar en esto. Llegamos a Pesaj no solamente porque es un mandamiento y la Pascua y la muerte del Mesías y todo aquello, sino también para demostrar con nuestra vida que no estamos teniendo una actitud de que, ay, es que no puedo y pues a ver cómo le hago, sino más bien de que estamos venciendo y de que podemos decir, ¿verdad? En la fiesta de la libertad, decir, el Padre nos está liberando y nos está liberando y nos sigue liberando. ¿Ok? Y como lo he dicho en las clases de preparación, cada año tenemos que traer, y como dice la Torá, presentarnos. Nadie se presentará con las manos vacías, es decir, vamos a llegar y vamos a traer más frutos y decirle al Creador, me sigues liberando, me sigues dando libertad, me sigues guiando en el Mesías, permanecemos en el Mesías y estamos siendo cada vez más libres y más libres. Y a lo mejor no vamos a ser libres en el sentido de que todos tenemos un diferente proceso. A lo mejor algunos ya podemos decir, bueno, yo ya estoy libre del calendario romano, libre del trabajo en Shabbat, en las fiestas, libre de transgresiones, de iniquidad, de alimentos. A lo mejor ya podemos decir todo eso, pero al final seremos totalmente libres, por supuesto, cuando Yeshua regrese, cuando Él se manifieste. Pero por ahora, que en las festividades, sobre todo en Pesaj, que se habla de libertad, ¿verdad? No a manera de presunción, sino a manera de gratitud, decir al Eterno, seguimos en el camino de la libertad y cada mes buscamos más el camino de la libertad. Bueno, y así está agregando aquí Madero, a José Madero, a los que les dijo que habían creído y permanecieran en él. Fíjense lo interesante, estaban fingiendo, estaban diciendo que habían creído, pero sus obras no lo demostraron, porque de tal manera dice que más adelante en el 44 les dice que eran de su padre el diablo. Imagínense nada más. Por eso Yeshua dice que cuando Él regrese, muchos dirán, Señor, 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 aquí estoy, hice milagros, y esto y lo otro, y Él va a decir, no los conozco. Y no les va a decir hijos del diablo nomás porque ya lo ha dicho antes, ¿verdad? Pero lo va a decir en otras palabras, apártense de mí, hacedores de iniquidad, transgresores. Entonces es lo mismo. De esta manera tenemos que manifestar una verdadera libertad y, como les digo, no ser indiferentes, sino más bien ser esforzados, ¿verdad? Y no decir, ay, no, pues es que no puedo, es que estamos en las... Hay un maestro por ahí de Biblia, ¿verdad?, que se dice rabino y todas esas cosas, y les enseña, porque él anda con la onda judía de los Benei Noach y todo eso, y que los Benei Noach no están obligados a guardar Shabbat, y ni las fiestas, ni nada, y además que como están en el exilio y entre las naciones, pues están sometidos a las naciones, así que si transgreden Shabbat, pues ni modo, pues están en el exilio, dice
rabino mesiánico. Y cuando alguien un día me preguntó y me dijo esto, ¿es verdad esto? Y le dije, pues yo no sé dónde lo sacó, porque en la escritura no se habla de Benei Noach, en la escritura no se habla de que si, aunque estás en la Galut, puedes pecar, ¿verdad? No es porque estás en la Galut, imagínense, ni modo que digamos, oye, pues es que estamos en la Galut, ni modo, pues todos mienten y todos roban, pues hay que robar y mentir, pues estamos en la Galut, al cabo el Eterno, pues ya, no, pues ahí él sabe, ¿no? Para nada, absolutamente para nada. O sea, eso no quiere decir que, al contrario, eso es conformismo y eso es ligereza. No, la escritura nos ordena que demos fruto y pues que nos presentemos con frutos en nuestras manos. Nadie se presentará con las manos vacías, es decir, con una vida de frutos de obediencia, de gratitud al Creador. Hoy día, por supuesto, no llevamos espigas, ¿verdad? Ni frutos, ni nada. Hoy llevamos nuestras manos, quiere decir nuestra vida, llena de frutos, frutos de obediencia, de gratitud, de santidad. Capítulo 5. Vamos a los siguientes capítulos de Sefer Shemot, que nos van a hablar de otros detalles en estas clases que ya definitivamente son de clases de preparación para Pesaj. Ajá. En el capítulo 5 vamos a leer esta parte porque aquí ya entra, dice que Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón, de Paró, y le dijeron, el Eterno Elohim de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Qué interesante. Cada año yo recibo correos, por supuesto, de hermanos que están en el proceso, los que van comenzando. Y lo primero es de que cuando las festividades caen entre semana, y por supuesto son días laborales para la sociedad comúnmente, pero son Shabbatot festivos, siempre el desafío es, ¿y cómo le hago, hermano? Porque trabajo. Digo, oye, pues aquí dice la escritura, ve, dile a tu jefe, oye, déjame estos días porque voy a celebrarle fiesta al Eterno. ¿Qué va a decir el patrón? ¿Cómo que vas a ir a celebrarle fiesta al Eterno? No, tú vienes a trabajar, tú estás contratado y tu contrato dice así y así, y si faltas, y ya viene con todas sus ondas, ¿no? No, déjame salir, voy a celebrarle fiesta al Eterno. Así, pues no sé quién es o qué fiesta, pero las fiestas ya empiezan a sacar sus fiestas paganas, ¿no? Oye, espérate esa Semana Santa o hasta tus vacaciones, ¿no? Todavía no te tocan, o ¿qué otros días? 21 de marzo, que el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Cosas de ese tipo, apenas fue, ¿no? Lunes, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Imagínense, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, obviamente ya sabemos el proceso y todo aquello, pero fíjense que llega Moshe y Aarón delante de Faraón y le dice, el Eterno Elohim de Israel dice, deja salir a mi pueblo que me va a celebrar fiesta y me va a entregar Corbanot en el desierto. Pues obviamente el Faraón va a decir, ¿que estás loco o qué? ¿No? ¿Cómo que se van a ir? Si son los esclavos, están verdad aquí en el trabajo y todo. Dice el Faraón, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos Corbanot al Eterno nuestro Elohim para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les haréis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día, di a los cuadrilleros del pueblo que lo que tenían a su cargo y a sus capataces diciendo,
aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis las mismas tareas de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada. ¿Por qué? ¿Qué dice? Los que están siguiendo el texto en el verso 8. Dice, no les des paja, que ellos lo busquen, que siguen haciendo ladrillo, no van a disminuir nada, porque, a ver, dice esta versión, así es, porque están de ociosos, porque están de ociosos. El sistema del mundo allá afuera no quiere ni que el pueblo de Elohim respire un momento. No quiere ni que el mundo se detenga, ¿verdad? Tienen sus agendas, sus horarios, sus días, órale, trabajar. Deja de estar de ocioso. Dice acá hay otras versiones, perezosos, holgazanes. ¿Eh? Dice más, dice, están de ociosos. Por eso levanta la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Es decir, Faraón encontró un buen pretexto para involucrárselos a ellos y decir, no, esta gente es una gente holgazana. Lo que no quiere es trabajar, y como pretexto dicen, vamos a ir a celebrarle fiesta al Eterno y a ofrecerles sacrificio, a ofrecerles korbanot. Dice Faraón, esos son unos holgazanes. Lo que son ellos son unos holgazanes. ¿Por qué? Porque el sistema quiere, obviamente, vernos bien productivos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y no quiere que cuando lleguen los tiempos del Eterno, dice, no, a trabajar, y eso no tiene importancia. Bueno, aquí vemos obviamente que el sistema va a calificarnos, porque al final de cuentas, ciertamente tenemos obligaciones, ciertamente tenemos empleos, tenemos trabajos, pero una cosa es desarrollar un empleo, una labor, ¿verdad?, que nos ha dado el Creador para nuestro sustento, y otra cosa es que nos esclavicemos en eso, ¿cierto? Porque hay gente que se la pasa desde la mañana, ahora sí que como dicen el dicho, desde que sale el sol hasta que se pone, ¿verdad? Desde que sale el sol hasta que se pone, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, y duro y duro y duro y duro. Tiempo para la escritura, tiempo para leer en la semana, tiempo para estudiar, tiempo para la palabra. ¿Saben? Yo llegué a escuchar incluso en el cristianismo, porque el cristianismo siempre era la costumbre, al menos era buena costumbre, pues leer la Biblia, ¿no? La semana, leerla. Y en la escuela dominical llegaban y a ver, ¿cuántos capítulos leyeron? No, pues, y había gente que no, es que no puedo leer, es que trabajo todo el día, no, es que estoy ocupado y... Oye, pues un ratito en la mañana, no, me levanto muy temprano, no, pues en la noche, no, llego bien cansado y me estoy durmiendo. No, pues no se puede. Ese ya es, por supuesto, un problema crónico de esclavitud. La gente que ya ni puede orar, ni puede leer la palabra, un momento de la escritura del día, o reflexionar, meditar en la escritura, ya no puede hacer eso, está en problemas serios, ¿ok? Porque no está diciendo la escritura, ¿verdad?, que dejen de hacer todo, sino está diciendo, apártame un tiempo para mí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel finalmente cuando entró a la tierra prometida? ¿Todo era vacaciones? No, trabajaban la tierra. Pero cuando llegaba el tiempo del Creador, órale, lo apartaban. Cuando llegaba el Shabbat, órale, lo apartaban. Ahí es donde estoy haciendo la diferencia, ¿ok? El pueblo de Israel nunca fue un pueblo holgazán. Ni el Creador tampoco está guiándonos a que seamos holgazanes, ¿no? Está diciendo, cuando vengan mis tiempos, apártalos, preséntate delante de mí, tráeme mi ofrenda, tráeme lo que yo te pido, tómate un reposo, alégrate, nos enseña eso. El mandamiento es 6 días trabajarás, ¿no? Así es, de hecho, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Entonces, ya desde ahí habla de trabajo, habla de ocupaciones, habla de hacer algo. El Padre nos da sustento a través de eso, pero el faraón decía, no,
para nada, tienen que salirse e irse, ¿no? Y dice, en el 9 dice que les agravó la servidumbre para que se ocuparan de ella y no escucharan las palabras. Fíjense nada más en el verso 9. En el verso 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. Así es esta versión. Es decir, Faraón ya estaba diciendo cosas que no eran. Estos hombres son los holgazanes, no quieren trabajar. Póngales más trabajo para que dejen de estar escuchando los chismes y las mentiras que les trae Moisés. Básicamente. ¿Verdad? Y qué interesante, porque el faraón, ¿verdad?, estaba poniendo sus pretextos finalmente para hacer que el pueblo de Israel se concentrara en lo que Faraón quería. Y bueno, obviamente ya vemos que Faraón envía a sus cuadrilleros, les cargan la mano y empiezan ahí a trabajar el doble casi. Dice en el verso 16 del capítulo 5, en el 15, verso 15, los capatanes de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, hagan ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, es que están de ociosos. Sí, están de ociosos, dice aquí. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al Eterno. ¿Se dan cuenta? Un pretexto creado, ¿verdad?, para avergonzar al pueblo y decir que separar un día y separar el tiempo para el Creador es ociosidad. Dice en el 18, id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Ahí está. Id ahora y trabajad. ¿Qué trabajaban? ¿En qué trabajaban? ¿Cuál era su trabajo? Vamos a recordar el Midrash de la semana pasada. ¿Qué era su trabajo? Haciendo adobes. Ahí está, haciendo adobes. ¿Okay? Dice que les mandó a hacer algunas ciudades, es que los israelitas estaban metidos ahí. Pero hacían adobes. Tomaban agua, que significa la palabra, tomaban tierra, que significa el hombre, la hierba seca, que también significa, porque la hierba del campo dice la escritura que significa la gente, las personas, muerte, mezclaban y hacían adobes para construir, para edificar casas, ciudades, edificios, yo qué sé. ¿A qué es lo que voy con esto? Póngase a trabajar, dice en el 17. Algunos pueden decir, bueno, yo no soy esclavizado a mi trabajo, yo tengo mis horarios y tengo libre la tarde, yo qué sé, y el día y no sé cuánto. Pero aquí vamos a algo más allá. Y cuando hablamos la semana pasada de esto, y ahorita lo recordamos también, el tipo de esclavitud religioso, ¿no? El tipo de esclavitud dogmático, en donde podemos decir, no, yo no soy sujeto al trabajo duro, pero podemos estar sujetos a los dogmas, a las tradiciones, a las enseñanzas de los hombres y trabajando en ello, ¿verdad? Trabajando en ello. Y eso lo empezamos a entender cuando, tanto en el cristianismo como en el mesianismo judaizado, nos tenían ocupados en los dogmas. Yo no sé quién llegó a vivir esto, pero al menos nosotros en lo personal, cuando comenzamos y estudiamos todo esto, empezamos a tratar de buscar en el judaísmo que sí y que no, nos esclavizamos. Nos esclavizamos en los dogmas y lo que dice los rabinos y lo que dice acá y que el Talmud y la Gemara y ya saben todas esas cosas, cómo se hace, qué es lo que dicen. Y ahí estábamos tratando de servir al Creador, pero en realidad trabajando para el hombre haciendo estos adobes. Estos adobes. Es un mensaje también para todas aquellas personas que presumen, y otra vez no se vayan a ofender los que lleguen a escuchar las grabaciones, que presumen en la cristiandad, estar bien metidos en el servicio
o en la adoración, o en el culto, o en los hermanos, o en lo que sea, o en las cruzadas, ¿cómo se llaman? En los retiros, en los campamentos y en los que quién sabe cuántas cosas, ocupadísimos todo el año. Yo lo comenté también en mi testimonio, todo un año agendado, haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y ocupadísimos, pero haciendo adobes espirituales, es decir, levantando dogmas, mezclando la palabra con la tierra, que es el hombre, ocupados. ¿Qué pasa cuando alguien en ese sistema dice, y ahorita me acordé de su hermano Abraham García, que nos comentó y me comentó su testimonio, que por cierto, su transformación ahora y su estudio ahora y su observancia ahora está causando algunas reacciones con algunos estuvo él toda su vida en un sistema religioso y en confianza nos comentó esto, y lo digo aquí como ejemplo, porque ¿qué pasa cuando un creyente empieza a decir, a ver, espérame, el Eterno nos dijo que es este día y estos días? ¿Cuál es la reacción de ellos? Y a mí me ha pasado, y le pasó a nuestro hermano Abraham. La reacción de ellos es, y es más, él me comentó que actualmente donde él está, y el líder, el pastor y los líderes ahí, se han puesto a trabajar y crearon un libro especial, dicen ellos, para, y a ver si me acuerdo ahorita el nombre del libro, su hermano Abraham, para defender supuestamente la sana doctrina de aparentemente esos ataques, ¿no? Es decir, si alguien viene y dice, oye, es que la escritura dice Shabbat, y dice estas fiestas, entonces no, se alteran y dicen, no, no son esos días, y entonces empiezan a crear ellos, ¿verdad? En este caso se ponen a trabajar haciendo adobes, es decir, este tipo de sistemas, construcciones, para decir, están de ociosos. Ya andan buscando a ver por allá, ¿verdad? A ver qué les dice. Ya andan escuchando otras cosas que no deben escuchar. ¿Cuántos vivieron eso? ¿Cuántos escucharon eso en sus líderes? ¿En dónde te andas metiendo? ¿Qué andas escuchando? ¿Ahora quién estás escuchando? ¿Ahora qué estás haciendo por allá? No, te van a engañar, te van a... Y no, mira, mejor métete a confundir. Mejor vente a la iglesia, mira, mejor ponte a trabajar en la obra, mejor ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello y vente tú das clases. Y tú tienes talento, mejor ponte a tocar la guitarra o tú tienes esto. ¿A poco no nos pasó así? A mí me pasó así. Yo creo que a todos nos pasó así. Hoy estás de ocioso ya, ¿qué andas estudiando? ¿Qué andas averiguando? Deja de escuchar eso, deja de ver allá a la Torah y que el hebreo eso ya está, dice una persona hace algunos años, escuchamos, es una lengua muerta, ya no tienes nada que rascarle, ya no resucitó nunca, vete, y que el griego y que acá y que la Biblia y que mira Lutero. ¿A poco no? Esa es una forma de poder entender también cuando el faraón dijo, están de ociosos. ¿Cómo que se quieren ir a celebrar al Eterno? ¿Cómo que se quieren apartar y separar y quieren hacer lo que dice ahí? No, pónganse a trabajar. Dejen de estar de ociosos, escuchando otras cosas. Palabras mentirosas. Dice en el verso 9 otra vez. ¿Cuántas veces escuchamos de esos líderes que cuando escuchamos y leemos la Torah, el Shabbat, ¿qué es eso? Son palabras mentirosas, son chismes, son... Un pastor hace tiempo decía, es una moda. Es una moda que va a pasar, eso del hebreo, y es una moda, dice. No se dejen llevar por las modas. ¿Es una moda? Yo creo que no. Es una revelación que nos está llevando a la verdad, como dijo Yeshua, para ser verdaderamente libres de todos estos sistemas, de todos estos egipcios, de todos estos adobes, de todas estas construcciones, de estar ocupadísimos en ese trabajo del mundo, trabajo religioso. Y hemos venido a la libertad del Mesías, a la libertad para servir al Creador como Él nos ha ordenado, para vivir una vida apartada, una vida obediente y presentarnos en los días que Él nos ha llamado, no con las manos vacías. No con las manos vacías y con nuestras manos llenas de frutos de obediencia, de santidad, de observancia en los mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, aquí esta parte de Shemot, siendo un Midrash, nos enseña también esta parte, ¿verdad? De seguir clamando para librarnos.
Y bueno, más adelante después dice que finalmente llegaron los capataces y empezaron a sujetar más y someter al pueblo de Israel. Y viene también, por supuesto, el cuestionamiento de Moshe, ¿no? En el capítulo 5 al final, dice que Moshe se volvió al Eterno y dijo: Señor, dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú has librado, dice, y tú no has librado a tu pueblo. Todavía no has librado a tu pueblo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta parte de Moshe? Bueno, todo lo contrario a la iglesia esa de pare de sufrir, ¿no? Porque ellos lo primero que dicen es: para de sufrir. Se acabó el sufrimiento, no tienes por qué sufrir, eres libre, tienes que gozar, eres un rey, eres un príncipe, y tienes que poseer todo, y la alegría, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que aquí, y que allá. Bueno, esta parte, en realidad, cuando el Creador nos está llamando a salir, y estamos en este proceso, y vienen los egipcios, y viene esta presión, y deja de estar ocioso y trabaja más, nos recuerda las palabras de Yeshua cuando habla de los 4 tipos de tierra. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, y cuando va regando las semillas, ¿qué pasa? Cae en 4 lugares. La primera es el camino, vienen las aves y se llevan la semilla. La segunda entre las piedras, la tercera entre espinos. Dice uno, se lo lleva rápido el enemigo y se pasa rápido la alegría. El otro no echó raíz en las rocas y fue débil. Y el otro en los espinos. Especialmente esos dos, que representan: uno la vanagloria de la vida, dice, y el otro las dificultades. ¿Se acuerdan? Las dificultades que nos rodean. Es decir, lo que estamos viendo acá, en esta actitud de Moshe, el Moshe que no entiende todavía, por supuesto, no ha desarrollado toda la espiritualidad y todavía no sabe, y no se acordó que el Eterno le dijo: voy a endurecer a Faraón, pero tú vas a insistir. Llega un momento en que esa naturaleza humana dice: Señor, ¿qué pretendes con esto? Porque ya apenas les hablé y apenas di una orden, y ya está Faraón encima, azotándolos el doble, ¿no? Esta parte es entre las dificultades, entre el llamado y las dificultades para salir libre, viene este cuestionamiento. Y aquí hay de dos, ¿verdad? Y Yeshua lo dijo: si la buena semilla cae en los espinos, dice que esta la van a ahogar y la van a atormentar, y los espinos la van a destruir, ¿no? Dice, esas son las dificultades del mundo. Vamos, los que no quieren sufrir, ¿verdad? Para eso está, para sufrir, que se vayan para allá. ¿Verdad? Ahora, ¿el Padre nos quiere ver sufrir? No nos quiere ver sufrir. ¿Ok? Pero, ¿dónde vienen los sufrimientos? O más bien, ¿por qué sentimos los sufrimientos? Por el proceso que no queremos pasar. Pero que al final de cuentas, dice que eso nos va a llevar a algo mejor. Entonces, cuando vemos esta actitud de Moshe, ¿verdad? Sabemos que para el pueblo de Israel era una prueba, pero por otro lado era un proceso que para Faraón y todo Egipto les iba a llevar para ver la grandeza del Todopoderoso. Y para Israel también, ver la grandeza del Todopoderoso, porque cuando Faraón dijo no, ¿qué es lo que causó? ¿Qué es lo que causó? Que el Eterno se empezara a manifestar, empezaran a ver todos su poder, ¿verdad? Y sus obras milagrosas. Su poder y sus obras milagrosas a través de las plagas. Y ahorita vamos a entrar a las plagas. Entonces, esa predicación de la prosperidad, de pare de sufrir y todas esas cosas, realmente es un engaño de Satanás también.
¿verdad? Porque si bien el Eterno nos quiere ver sufrir, sufrimos nosotros, ¿verdad? Porque primero nos entregamos a la esclavitud y en el proceso de salida, por supuesto, nos duele la carne. Ahora, si lo viéramos de otra forma, en realidad vemos que el Eterno nos está fortaleciendo, nos está capacitando, nos está probando, nos está haciendo que clamemos a Él, nos está haciendo que tengamos fidelidad, nos está haciendo que tengamos fortaleza, que crezcamos, que confiemos más. Realmente son puros beneficios. Yo cuando veo mi pasado y veo dificultades y veo pruebas y gente y todo eso, yo digo, eso me ha servido, eso me ha fortalecido, ha sido una escuela. No me puedo quejar, ¿verdad? Hay gente que cree que las cosas que pasan son para su mal, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en mi experiencia, yo lo he contado, pues hemos estado en un lugar y en otro en denominaciones. En el efraimismo, en el mesianismo pasamos por aspectos, ¿verdad? Que si yo tuviera una mente sin fe, yo diría, y empezaría a tener culpables y echarle la culpa a la gente. Por tu culpa fui esto, por tu culpa hice el otro, por tu culpa pasé aquello y me quitaste el tiempo, me metiste en problemas, o mira cómo está mi vida porque me engañaste, o porque me llevas por aquí y por allá. Y no, yo jamás me he quejado, al contrario, en las clases cuando hemos hablado de eso y mi testimonio digo, qué bueno que el Eterno me llevó por todas esas situaciones, nos mandó por allá, nos dejó sin nada de pronto, nos pasó por dificultades, por enfermedad, por carencia, por todo esto. ¿Por qué? Porque gracias a eso y con todo eso nos iba visitando y visitando y visitando y enseñando y mostrándonos todo lo que el mundo ofrece. Si yo no lo veo con fe, entonces me estuviera quejando y estuviera diciendo, mira mi situación y mira cómo estoy y no me ha sacado de aquí, y mira, yo ya hubiera hecho el otro. Eso es el pueblo que recibió la buena nueva sin fe. Pero cuando lo recibimos con fe, dice, todas las cosas ayudan para bien. Y entonces, y ahora yo puedo ver mi vida y cada quien puede ver en su vida todas estas pruebas y cómo el Eterno se empieza a manifestar con sus milagros para traer plagas a nuestros opresores, a nuestros enemigos, a los engaños que nos rodearon, a los peligros que nos rodearon, y nos iba librando, ¿verdad? Y aquí podíamos entrar en esta otra parte, ¿no? Las plagas, los milagros que vemos a partir del capítulo 6, porque aquí viene una parte donde se habla de los hijos de Israel, quien estaba ahí. Él promete que los va a librar, ¿verdad? Dice en el capítulo 6, verso 1, después que Moshe se acercó y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? Para allá, chiquita. Dice, ¿por qué afliges a tu pueblo? El Padre tenía un propósito con esa aflicción, que ellos fueran fortalecidos. Y dice en el 6, el Eterno respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahí está. ¿Por qué era esta aflicción? No era más que para que él demostrara su poder. Dice, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ajá. Dice, habló todavía Elohim a Moshe y le dijo, yo soy. A ver, reviéndome un poquito. Shirley, salte de aquí, chiquita. Porque aquí están los cables. Es porque se me mueven aquí el cable del micrófono. Si quieren jugar aquí bajo la mesa. Perdón. Entonces dice, yo soy el Eterno. Dice, aparecía Abraham, Isaac y Jacob, Elohim omnipotente, mas en mi nombre Eterno me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Eterno, yo os voy a sacar, dice. ¿Okay? Yo los voy a sacar. Y aquí vienen las palabras
Aquí vienen las palabras prometedoras, la esperanza, la alegría. ¿Ok? Yo los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo los voy a librar de la servidumbre. Yo los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los voy a tomar para que sean mi pueblo. Y yo voy a ser vuestro Elohim. Y vosotros sabréis que yo soy el eterno vuestro Elohim, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo los voy a introducir en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo se las voy a dar por heredad, dice el Eterno. Y aquí es donde se cuentan las promesas, que son: los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir, los voy a tomar, seré para ustedes Elohim, los voy a introducir y les voy a dar la tierra por heredad. 7 cosas el Padre le recuerda al pueblo de Israel a manera de promesas respecto a lo que le había dicho a los patriarcas. Desde el 6 hasta el 8. Los voy a sacar, los voy a librar, los voy a redimir, los voy a tomar para que sean mi pueblo, yo seré su Elohim, los voy a introducir y les voy a dar la herencia. Ese nada más. 7 cosas que el Creador aquí les dice que les iba a cumplir. Y esto nos lleva a pensar y meditar para nosotros cuáles son las promesas que tenemos del Padre en Mashiach. A ver, ¿cuáles son? Se los digo porque allá anda el judaísmo con algunos de sus ramas mesiánicas, empezando a decir que la promesa es sacarnos de México a los mexicanos, en avión o en barco, ¿verdad? O en burro, o como sea, llevarnos allá al desierto árido para que hagamos unas tienditas y nos quedemos por 1000 años ahí haciendo sacrificios y todas esas cosas. La pregunta es: ¿esa la esperanza que tenemos? Que seamos redimidos de México, y aunque otros dicen que no, que ya no hay, en el milenio no va a haber necesidad de irse para allá, que nos podemos quedar en las naciones para instruir a los gentiles, a los católicos con la Torah, o a los paganos, ¿no? Dicen ellos. Esa será nuestra esperanza, será nuestra promesa. Fíjense qué interesante. ¿Cuáles son las promesas del Eterno a través de Yeshua para nosotros? ¿Cuáles son? Número 1, ya nos visitó con Yeshua, ¿no? Nos sacó de la esclavitud de este Egipto, ¿ok? Nos ha librado de esa servidumbre, nos ha redimido con la sangre del Cordero, nos ha tomado como pueblo suyo. Él es nuestro Elohim. Y faltan 2 cosas. Nos va a introducir a la nueva creación, que es al Gan Eden. ¿Qué les parece? Nos va a introducir. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando envía a Yeshua de regreso. Fíjense que aquí hay 7 cosas, que 5 ya se han cumplido en Mashiach, y solamente faltan 2, que cuando Él regrese nos introduzca a la promesa eterna, ¿verdad? Que es lo que hablamos una y otra vez por acá, ¿verdad? Que dice el Ruach a través de Kefas, pero nosotros esperamos según sus promesas. Fíjense lo que dice Pedro, su segunda carta de Pedro, capítulo 3, no dice: porque esperamos según sus promesas que nos venga a redimir, que nos libre de la esclavitud, que nos redima, que nos perdone los pecados. No dice eso. ¿Por qué? Porque la primera parte ya la hizo a través de Mashiach. Entonces, ¿qué es lo que esperamos según sus promesas? Cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia. Para que recibamos por heredad eso que hemos tenido como promesa a través de Yeshua. Entonces, aquí vemos
que para el pueblo de Israel, en un aspecto terrenal, por supuesto, que era sombra de lo celestial, como dice la carta a los Hebreos, ellos iban a recibir todo esto. Fue enviado Moisés con Aarón, que representa al Mesías, el ministro y el instructor. Fue enviada la salvación, ¿verdad? Los sacó de las tareas pesadas, los libró de servidumbre, los redimió con brazo extendido, es decir, con milagros, los tomó para ser su pueblo. El Eterno fue su Elohim, los introdujo a la tierra, esto fue obviamente la siguiente generación, y se las dio por heredad. ¿Qué les parece? Ajá. Entonces, de aquí en adelante, Él va a manifestar su poder, como lo ha hecho con nosotros. Ahora, cuando vemos un análisis, y sacamos otro midrash de esta escritura para con nosotros, empezamos a ver que realmente Él nos ha visitado, se ha manifestado a nosotros, y se ha manifestado con milagros, ¿ok? Algunos librados de las garras de la ignorancia, de la religiosidad, otros librados de las drogas, tal vez, de las transgresiones de todo tipo, del ateísmo, de la religiosidad, de las tradiciones, otros librados de la muerte, otros librados de enfermedades, etcétera, etcétera, pero todos en un proceso, listos para ser introducidos, ¿verdad? A la tierra que Él nos prometió, que es cielos nuevos y tierra nueva. Por eso les digo, hay que tener entendidos también de cuál es la promesa. Una de las cosas que yo he hablado en estas clases, este tipo de clases, sobre las promesas en Yeshua, no tiene nada que ver con el judaísmo. El judaísmo ha usado el mesianismo para entorpecer la esperanza en Yeshua y empezar a creer que la esperanza, cuando Él regrese, tenga que ver con algo terrenal, físico, con templo, con sacerdotes levitas, con más sangre derramada, un milenio, Jerusalén terrenal, judíos a la cabeza, el sionismo gobernando el mundo, y todas estas cosas es definitivamente el gran engaño. Y eso que vivió Israel en Egipto y vivió Israel en el imperio medo-persa se cumplió, y todo es sombra de lo que ha a suceder en el futuro. Bueno, al final de estas expresiones, en el capítulo 7, vemos algo interesante. Dice que Moshe habló otra vez de su incapacidad, ¿verdad? La palabra que viene aquí, Arel, que viene de Orlá, que es incircuncisión, dice: yo soy de labios incircuncisos, es decir, de labios impuros. No puedo hablar, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Él creía que no tenía esta capacidad. Y dice en el 7, el Eterno dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Elohim para Faraón. Fíjese nada más, uno de los textos que hemos citado para tratar de explicar a todas aquellas mentes que están un poquito confundidas sobre la palabra Elohim, que creen que significa Dios y Dios solamente el Creador. No, Elohim se traduce o se puede traducir como fuerza, poder, autoridad, jefe, príncipe, y todo relacionado a aquel que tiene autoridad del Creador. Entonces, cuando le dice: tú vas a ser Elohim para Faraón, le dice: tú vas a ser como un poderoso para él, ¿verdad? Un juez para él. También se puede traducir como un juez. A los malajim se les llamó Elohim, a Moisés Elohim, a los jueces se les llamó Elohim, a los fariseos, a los líderes en el primer siglo, Yeshua les llamó Elohim. Les dijo: vosotros sois Elohim. Así dice la Escritura, y la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, lo que está diciendo aquí es: yo te voy a mandar a ti como una autoridad mía delante de Faraón, y tú le vas a decir: con mi autoridad deja salir a mi pueblo. Y además agrega: y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú vayas a llevar la autoridad y Aarón va a hablar. ¿Se dan cuenta? Las dos figuras que Yeshua cumple proféticamente en estos dos personajes.
uno como Elohim. A veces me han preguntado, oye, ¿Yeshua es Dios o es Elohim? Y a veces cuando la gente no tiene los términos bien conceptualizados, les digo primero, ¿para ti qué es Elohim? Porque si Elohim para ti es el eterno, todopoderoso, el creador, Ejie, Asher, Ejie, el uno y único, entonces hay que cambiar los conceptos, ¿verdad? Y ahí se comienza, porque ciertamente la escritura a Mashiach, así como los Malachim, lo puede situar como Elohim, es decir, como alguien que sustenta el poder del creador. Pero es muy diferente a decir que él sea Elión, o Ejie, Asher, Ejie, o el Padre, pues. Entonces, aquí lo que vemos en este texto es simplemente dos figuras. Moshe, la autoridad del creador delante de Faraón, y Aarón como aquel que profiere la palabra, el Naví. Naví se traduce como profeta, el que habla las palabras. Yeshua vino a hacer estas dos figuras aquí en Shemot. Poderoso, ¿para quién? Si Yeshua viene como Moshe, ¿a quién desafía Yeshua cuando viene a la tierra? A ver, ¿quién es el faraón de este mundo? El príncipe de este mundo. Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en la famosa tentación, verdad? El relato de la tentación. ¿A poco no viene y lo desafía? Y le dice, ve, solamente al Eterno te vas a postrar y le vas a servir. Aunque primero desafió el príncipe a... Sí, obviamente, primero, pues básicamente vemos la misma actitud. ¿Verdad? A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿quieres el reino? Póstrate, te doy el reino. ¿Verdad? Yo soy aquí el príncipe, yo soy aquí el encargado de esta tierra. Y viene Yeshua y lo pone en su lugar. ¿Qué era Faraón delante de Moshe? A ver, Moshe, ¿qué quieres? Aquí yo mando, aquí, ¿verdad? Aquí te me vas a postrar tú. Y viene Moshe y le dice, yo vengo de parte del Eterno, deja salir a mi pueblo. Yeshua viene a cumplir la figura de Moshe, en donde prácticamente, podríamos decir, parafraseado, vino con Hasatán y le dijo, vengo por mi pueblo. Y deja de atormentarlos, deja de sujetarlos, deja de engañarlos, deja de poseerlos, deja de tenerlos con religión, y dice, deja salir a mi pueblo. Y obviamente comienza con Israel. ¿Cómo comienza con Israel? Liberándolos de las esclavitudes, de los espíritus inmundos, de la tradición, de la religión, de los paradigmas, de las enseñanzas falsas, de los dogmas, de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza la gran liberación. Hace lo mismo, ¿verdad? Y vino a desafiar a Satán. Y no solo eso, lo vino a atar, dice el Evangelio, ¿verdad? Dice, ¿cómo puede venir alguien si no ata primero al hombre fuerte de la casa? ¿Qué es lo que hace Yeshua cuando viene a este mundo? Agarra a Satanás y lo impide, para que a los llamados a ser santos no los engañe. Y por eso aquí está el resultado. Y no solo eso, Yeshua también cumple la obra de Aarón, que es ministro y que es profeta. ¿Por qué? Porque habla las palabras del Creador. Habla las palabras del Creador. Vamos a terminar esta última parte. Dice 7:2, tú dirás todas las cosas que yo te mande, dice, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los Bené Israel, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Misraim, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como el Eterno les mandó, así le hicieron. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Y aquí está la orden, vayan, ¿verdad? Faraón se va a poner terco. Y es lo que hemos experimentado también nosotros, ¿no?
cuando viene la liberación en nuestras vidas, Faraón se pone necio y empieza a decir no, no, no y no, ¿verdad? Y quiere sujetarnos, y empiezan los pretextos y todo aquello. Pero bueno, van a venir los milagros y los vamos a recordar, los que hayan pasado en nuestras vidas. Cada quien puede recordar, de veras que a veces nosotros damos oportunidad para dar testimonios aquí en la sala. Hace tiempo que no lo hacemos, pero hubo un tiempo, muchos meses, que yo abría los micrófonos y escuchábamos los testimonios de los hermanos que se conectan. Y pareciera que no, pero todos salíamos edificados con todos los testimonios que escuchábamos, porque decíamos, qué maravilloso es el Creador cuando va a liberar a alguien, hace cada milagro para librar a los suyos de las garras del enemigo. Garras que tiene desde las drogas hasta los peligros de muerte, religiones y todo tipo de garras en todos lados. Y el Padre va haciéndonos milagros a cada uno de nosotros y va enviando juicios a quienes nos atormentan para irnos librando, hasta estar en esta posición de poder ver la tierra prometida, los cielos nuevos y la tierra nueva verdadera, la promesa muy cerca, pronto cuando regrese Mashiach. Por ahora, esta primera parte. En la siguiente vamos a entrar a las plagas, lo que significan y cómo nosotros lo hemos vivido, cada uno en nuestra vida, hasta llegar al día de la gran liberación, el día de la Pascua, el día de Pesaj, su significado, cómo tenemos que llegar preparados. Esto también va a ser parte de la preparación. Estamos cerca de Pesaj y en breve entramos con las clases ya también específicamente de todo lo que está relacionado a Pesaj, a Matzot y a Bikurim. Por ahora, por aquí nos quedamos.